Seguramente has oído hablar que las estrategias de trading tarde o temprano dejan de funcionar. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Realmente todas las estrategias dejan de funcionar o algunas funcionan eternamente? Pues os voy a responder todas las dudas que tenéis al respecto en este vídeo. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo un link en pantalla y en la descripción con todas las formaciones, también una formación completamente gratuita. Este vídeo también será muy útil para todos aquellos que tenéis una estrategia, os funciona muy bien, pero tenéis el miedo de si dejará de funcionar, si de repente ya no funcionará en un futuro. Si miras el vídeo hasta el final, te explicaré no solo por qué las estrategias caducan, sino que también te daré soluciones a esa caducidad que pueden tener muchas estrategias de trading, y esas soluciones las podrás aplicar seguro. Bien, si os gustan este tipo de vídeos no os olvidéis de dar un me gusta, solo es desplazar un poco el ratón y a mí me ayuda muchísimo. Y aparte, si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal y dale a la campanita. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, primero de todo quiero distinguir algunas cosas, como por ejemplo un matiz importante. Es a veces difícil saber si una estrategia está fallando o simplemente estamos en una mala racha de una estrategia que después seguirá funcionando bien. Entonces, para ello tenemos que tener un pensamiento a largo plazo y no confundir un mal mes, donde la estrategia no se ha desenvuelto tan bien, de una estrategia caduca, porque ahí podríamos estar desechando estrategias que realmente todavía funcionan bien y simplemente están pasando por un mal momento. Otro punto importante es la sobreoptimización. Cuando se optimiza una estrategia de forma exagerada, con una cantidad desproporcionada de parámetros, lo que acaba pasando es que le hacemos un zapato tan a medida al mercado que estamos testeando en el pasado, que muy probablemente a la que lo ponemos en real, la cuenta empieza a tirar para abajo y los resultados no se parecen en nada. A eso se le llama sobreoptimizar. También es importante entender que no siempre sobreoptimizar significa que la estrategia es caduca, sino que esa estrategia, si en lugar de estar sobreoptimizada está bien optimizada, puede ser una buena estrategia. Entonces, es muy importante, y en este vídeo no voy a tocar el tema, pero es muy importante optimizar correctamente. ¿Y cómo podemos optimizar correctamente? Pues para dar una simple pincelada rápida, pues máximo 3 parámetros de optimización, 3 grados de libertad, nunca superar los 3 grados, porque si optimizamos un montón de parámetros, estaremos cayendo en la sobreoptimización. Muy importante también, no podemos tener una estrategia eternamente porque estamos pues a muerte con esa estrategia y nunca la vamos a parar. No, realmente tiene que haber un momento donde cortamos la sangría. Si se está desangrando esa cuenta, tenemos que cortar. Eso precisamente nos abre la puerta al punto de las soluciones. A ver, las estrategias pueden caducar, unas pueden durar más y otras pueden durar menos, y es muy difícil saberlo. No hay una pista de es que esta va a durar pues 20 o 30 años, en cambio esta otra a los 3 meses se va a caducar. Entonces, como no podemos saber, tenemos que buscar la solución, porque a lo mejor esa estrategia que tienes tú de aquí 10 años sigue igual que ahora, pero a lo mejor no. Por eso ahora vamos a ver las soluciones. La primera de las soluciones es diversificar. No podemos tenerlo todo a una sola carta, o sea, no podemos basar toda nuestra carrera como traders a una sola cuenta y un solo sistema de trading. Es importante diversificar. Esa diversificación hará que si una cuenta la tenemos que acabar cortando porque no está funcionando, porque es una estrategia que ha caducado, pues si tenemos otras 3 estrategias que están funcionando bien, pues nos pueden compensar lo que haya ido mal en la otra. Y así acabamos teniendo una cartera de más de una estrategia, y cuando una caduca podemos introducir otra. No estamos hablando de caducidades de semanas o meses,
Estamos hablando que se puede tener una cartera donde tienes una cuenta que lleva 5 años, otra que lleva 3, otra que lleva 7, otra que lleva 2, y, por ejemplo, la que tiene 7 ya empieza a mostrar signos de agotamiento y la quitas y las otras siguen rodando. Y ahí a lo mejor eso es la motivación para decir, tengo que hacer un nuevo sistema, y haces una nueva estrategia de trading, empiezas a trabajar en ella, porque una de las que tenías en tu cartera de estrategias ya no va como iba. Otra cosa es que a lo mejor en lugar de desechar 100% esa estrategia, vas a optimizar, y cambiando los parámetros, la optimización, a lo mejor encuentras una manera que sigue funcionando. O sea, que no es que se pierda al 100% una estrategia, a veces sí, a veces simplemente cambiando la optimización sigue rindiendo bien. Esa era la primera solución, pero hay una segunda solución al problema de la caducidad de las estrategias, que no sabemos, ya os digo, no sabemos si va a caducar o no, y tampoco sabemos, en caso de caducar, en qué momento lo va a hacer. Esta segunda solución es establecer unas reglas de desconexión. ¿Eso qué significa? Pues que llegados a cierto momento vamos a parar sin haber perdido toda la cuenta. No puede ser que no paremos una estrategia hasta llegar a cero. Eso no tiene ninguna lógica ni sentido. Entonces, imaginemos un ejemplo concreto. Tenemos una estrategia que en el pasado, testeada por más de 10 años, nos da un drawdown del 20%. Y nosotros hemos establecido que si superamos un drawdown del 40%, cortamos. ¿Por qué? Porque una cosa es que en el pasado haya dado un 20 y ahora podamos estar en un 25 o un 30, porque puede pasar. No es que lo que ha pasado en el pasado seguro que se va a respetar, sino que el drawdown puede aumentar, igual que los beneficios. A lo mejor el mejor año en el pasado no hay ninguno tan bueno como el año actual. Eso también puede pasar en positivo y en negativo. Entonces, la solución es precisamente esta. ¿Hay otras maneras de cortar? Sí, se puede utilizar una o más de una. Uno puede decir, si me pasa lo de drawdown, corto, pero también tengo, por ejemplo, en el backtest un máximo de 8 operaciones perdedoras seguidas, y me establezco que si en algún momento se hace una racha de 20 operaciones consecutivas perdedoras, no necesito que pase lo del drawdown, sino que también cortaré. Entonces, puedes usar varias cosas, y que si solo que se cumpla una de ellas ya cortas. O que pedirle, por ejemplo, que se junten dos, que si solo pasa una cosa le pides una segunda para ya cortar pérdidas. Otro modo habitual para desconectar una estrategia es el profit factor. El factor de rentabilidad, imaginemos que en el backtesting nos ha dado 1,78 de factor de rentabilidad, y ahora mismo tenemos la cuenta en 1,32. Pues imaginemos que decimos, mira, si nos baja de 1,3, 1,30, entonces cortamos. Pues ahora estaríamos cerca ya de tener que cortar. Y esos son ejemplos, lógicamente no es algo universal, dependerá del backtesting, de los datos del pasado, para realmente saber en qué momento ya tocaría desconectar una estrategia, porque detectamos signos claros de agotamiento y de caducidad. Bien, ya sabes que las estrategias de trading pueden caducar, unas antes, otras después. Algunas pueden estar muchísimos años y prácticamente parecer infinitas, pero como nosotros no sabemos qué pasará con las nuestras, lo que tenemos que hacer es protegernos. Por eso os he dado las herramientas, las soluciones que yo aplico por si una estrategia caduca. Cortar sin que haya una sangría, cortar sin llegar la cuenta a cero. Y además, si tengo diversificada en varias estrategias, lógicamente no es que se necesiten 20 estrategias. O sea, aunque se tengan 2, 3, 4, 5 estrategias, pues ya estamos diversificando, porque no es que las estrategias caduquen tan rápido. La media de caducidad acostumbra a ser bastante alta. Ahí ya también dependerá de si estamos en intradía, que las caducidades son más cortas, o estamos en estrategia swing o incluso a largo plazo, donde puede ser que una estrategia te funcione toda la vida, porque al trabajar en temporadas muy altas, a largo plazo, son pocas operaciones, no llegues a ver la caducidad. Eso no significa que no exista, pero a lo mejor en tu vida no llega esa caducidad. Entonces,
Espero que te haya quedado claro el tema de la caducidad de las estrategias. Sé que es una cosa que preocupa mucho, que influye mucho en la psicología de los traders. Y bien, si te ha gustado este vídeo, no olvides dar un me gusta, que solo es desplazar un poco el ratón y realmente a mí me ayuda muchísimo. Y también, si no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas? Aprovecha para suscribirte al canal. Y también visita la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.